Los impuestos diferidos son generados por las diferencias temporarias. Claro, todo el mundo sabe eso, ¿no? Temporarias. Pero lo que debemos tener claros también es que las diferencias temporarias son generadas por las estimaciones contables. La existencia de estimaciones contables hace que usted necesite calcular impuestos diferidos. Cada vez que hay una estimación contable, hay impuestos diferidos. Si usted analiza el estado de situación financiera en orden en que aparecen las cuentas del activo, primero aparece el efectivo, ¿no? Bueno, el efectivo no genera diferencias temporales, ¿no? Pero la segunda partida que aparece a partir del estado de situación financiera son las cuentas por cobrar comerciales. Y las cuentas por cobrar comerciales sí tienen estimaciones. Una de las estimaciones contables que tienen las cuentas por cobrar, ¿cuáles son? A ver, supongamos que tenemos una cuenta que se llama facturas por cobrar a clientes, ¿no? La cuenta de facturas por cobrar a clientes se compone de las facturas emitidas, ¿no? Algunas facturas son canjeadas con letras. Bueno, las letras también forman parte de eso, ¿no? Facturas y letras por cobrar a clientes. Estas, digamos, si hay facturas emitidas, si hay letras emitidas, no hay ninguna estimación. Pero también hay dentro del rubro, que ya no sería facturas por cobrar a clientes, sino serían cuentas por cobrar comerciales, ¿no? A clientes. Incluye las facturas emitidas, las letras emitidas, pero también incluye las facturas estimadas, o sea, las facturas por emitir. Claro, suponga que usted le presta un servicio a un cliente que va a durar el servicio 2 meses, todo diciembre y todo enero, y han pactado que la facturación se realizará en enero. Bueno, colegas, al 3 de diciembre usted tiene un avance. Y al 31 de diciembre usted tiene que estimar los ingresos y registrar una cuenta por cobrar, una factura estimada por el avance hasta el 31 de diciembre. Ya le digo, ¿no? Si el pacto es facturar cuando se termina, usted va a facturar el 31 de enero, ¿no? Pero al corte del año usted tiene que registrar un avance de ese ingreso. Entonces ahí tienes una factura estimada. Y también los deterioros llamados pérdida esperada, ¿no? La llamada cobranza dudosa, que hoy se llama pérdida esperada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire los componentes que tiene la cuenta por cobrar a clientes. Muy bien, colegas. ¿Cuáles son las estimaciones que estamos viendo aquí? Pues 2. Y las estimaciones generan impuestos diferidos. Bueno, generalmente, ¿no? En el 99% de los casos genera impuestos diferidos. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué les parece, colegas? ¿Ah? Así que hoy día vamos a hablar de los impuestos diferidos que genera la pérdida esperada. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Pérdida esperada. Entonces, mire, regresemos acá. La diferencia temporaria. Si durante 3 años consecutivos, 1, 2 y 3, si se explica bien por 3 años, no tenemos por qué alargar más el ejemplo. Es exactamente igual. Año 1, año 2, año 3. Durante esos 3 años tenemos facturas por cobrar. Esas facturas por cobrar no son estimaciones contables, ¿no? Son servicios que se han prestado, bienes que se han entregado y que hemos facturado al cliente y que le hemos dado al cliente un plazo de pago, ¿no? Le hemos dado créditos al cliente. Entonces, al cierre de cada año, qué sé yo, pongamos una cifra cualquiera, 600.000, 700.000, aquí 650.000, ¿no? Son las cuentas por cobrar que queda al cierre de cada año y ahí no hay ninguna, pero ninguna estimación contable. Al 31 de diciembre, los contadores que aplicamos normas internacionales de información financiera, lo que hacemos es calcular, mediante la aplicación de la norma NIF 9, una estimación contable que se llama pérdida esperada, ¿no? ¿Cómo se calcula la pérdida esperada? Te lo cuento el 28 de agosto en el diplomado más práctico de NIF del mundo mundial. Pide información. Aquí vamos a asumir un número. Supongamos que para el primer año la pérdida esperada es de un importe de 10.000 unidades monetarias. Supongamos que para el segundo año es de 25.000. Y supongamos que para el tercer año es de 20.000. Miren, ¿verdad? Entonces son las pérdidas esperadas que de alguna manera el contador que ve los temas de NIF ha calculado y ha registrado.
Bueno, ¿cómo se registran estas pérdidas esperadas? Pues cargas a la pérdida y abonas a una cuenta correctiva, ¿no? Que es la pérdida esperada. La cuenta esperada es una cuenta que está vista en términos acumulados. Comparta, por favor, dele tapa a la pantalla. Me gusta que lo comparta porque el TikTok me pone ritos, me dice que tengo que pedirle a ustedes un tapa a la pantalla. Me salen unos mensajes que me atormenta el TikTok, ¿no? Me dice, pídele a tus seguidores que compartan, pide a tus seguidores. Me dicen, tienes que darle tantos likes, no sé cuántos miles de likes. Me dice, deben haber 500 comentarios, 200 compartidas. Cosas así te dice el TikTok. No sé, te me desespera. Yo que no acepto órdenes de nadie, imagínate. Entonces, la factura por cobrar menos la pérdida esperada, me aparece lo que le llaman valor en libros de las cuentas por cobrar. Este valor en libros es el que aparece finalmente en mi estado de situación financiera, ¿no? La pérdida se registra pérdida contra una cuenta de balance, una cuenta correctora, ¿no? Bueno, ahí tenemos el valor en libros, colegas. Entonces, mire, esta pérdida esperada, ¿por qué la hemos calculado? Por aplicación de la norma NIF 9. Es un mandato de la norma NIF 9. Muy bien, perfecto. Y esa es la forma financiera de ver la cuenta por cobrar. Sin embargo, también hay una forma tributaria de ver las cosas, ¿no? Imagínese usted, si ve la instrucción de que la contabilidad debe llevarse de una manera absolutamente tributarizada. Tal como le gustaría a muchos de los colegas, no lo niegues, coméntame, ¿te gustaría, no, que la contabilidad sea 100% tributarizada? ¿Te gustaría, no? Tú que no te gustan las NIF, que no las entiendes, te encantaría que la contabilidad sea tributarizada. Les invito a hacer un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si la contabilidad fuera 100% tributarizada? ¿Qué pasaría, Yosimar? Pues en una contabilidad tributarizada, mi cuenta por cobrar carecería de la pérdida esperada, porque esta pérdida esperada sería cero si mi contabilidad es tributarizada. Esta pérdida esperada no existiría, porque esa pérdida esperada lo exige la norma NIF. Y si no hay norma NIF o la contabilidad es 100% tributarizada, esa pérdida esperada no existe. Y este valor en libros ya no es valor en libros, se llama base fiscal. Un saldo 100% tributarizado. ¿Se entendió, colegas? ¿Todo bien hasta ahí? Comenta por favor si se está entendiendo. Ya te expliqué qué es valor en libros y qué es base fiscal. Rápidamente, ¿no? Yo sé que la definición de base fiscal es más complicada en la norma NIC 12, ¿no? Está toda enrevesada. Pero aquí es muy facilito. Una base fiscal siempre es el saldo de una cuenta contable, de un activo, de un pasivo, en una contabilidad absolutamente tributarizada. Muy bien, ahí tenemos entonces el tema. Ahora, entonces, ya que tenemos valor en libros, ya que tenemos base fiscal, podemos restar el valor en libros menos la base fiscal. Y a este valor, a esta diferencia, se le llama diferencia temporaria, ¿no? Diferencia temporaria, ¿no? Bueno, pues procedamos a restar. Siempre en términos netos, en términos positivos siempre. Y ahí tenemos la diferencia temporaria. Qué facilito, ¿no? Voy a guardar el archivo porque yo sé que usted me lo va a pedir. Yo sé que usted me va a pedir el archivo, así que voy a poner live del día 20 de agosto. Live del 20 de agosto. Para más tardecito se lo envío. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Está bien, Daniel, pero eso no es contable, eso es tributario. No contabilices eso, Daniel. Tómalo por la tributación nada más. No lo vas a registrar en la contabilidad. ¿Me entiendes, Daniel? ¿No? A menos que la norma dice regístralo, ¿no? Cosa que es medio complicado porque los requerimientos tributarios siempre son para hacer las sumas y restas, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos el importe. Diferencia temporal. Perfecto. Y si tenemos la diferencia temporaria, asumiendo, colegas, voy a asumir aquí una tasa impositiva. De acuerdo, acá arriba voy a poner tasa impositiva asumida. Tasa impositiva asumida. Voy a asumir que en este país donde nos encontramos, la tasa es 30%. 30%. Ahí está. Entonces, con esa tasa impositiva y teniendo ya el valor en libros, teniendo la base fiscal, puedo calcular el activo por impuesto a la renta diferida. Muy facilito, ¿verdad? Muy fácil. Veamos. Multiplicamos, multiplicamos y multiplicamos. ¿Qué les parece, amigos? Muy fácil, ¿no? El impuesto diferido es muy fácil.
Propuesto que aquí estamos calculando impuestos diferidos a partir de cuentas del balance, a partir de cuentas del estado de situación financiera, pues lo que estamos calculando son impuestos diferidos del estado de situación financiera. Yo necesito para mis registros contables el impuesto diferido del año. Y eso se calcula muy rápidamente. Impuesto a la renta diferido del año. Aquí está, del año. ¿Cómo sería el impuesto diferido del año? Pues si tengo el diferido acumulado, el diferido del año es la resta de 2 años consecutivos. 7.500 menos 3.000, 6.000 menos 7.500. Mire, ahí tenemos el impuesto diferido acumulado y el impuesto diferido del año. ¿Me dejo entender, colegas? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, mira, qué fácil el impuesto diferido, ¿no? Valor en libros, base fiscal, diferencia temporaria, impuesto diferido. Es que es sencillo. Y esos impuestos pues se registran, ¿no? En los positivos, cargo al activo, abono a resultados, los primeros 2 años. Y el tercer año es una reducción del activo, ¿no? Menos activo y cargo a resultados. Todo bien hasta ahí, ¿no? Todo perfecto. Muy bien, ahora preste atención aquí. Vamos, esto, digamos que con este trabajo, el especialista en NIC 12 pues terminó de trabajar, ¿no? Registramos los impuestos diferidos y ya está. Y se acabó, la verdad, ¿no? Se acabó. Muy bien, veamos qué va a pasar en la conciliación tributaria. Viene el experto taxista y dice así: utilidad antes de impuestos. Y aquí vamos a colocar la utilidad antes de impuestos que viene del estado de resultados. Sí, porque vamos a tener un estado de resultados donde va a haber ventas, costo de venta, utilidad bruta o margen bruto, como quieras verlo. Y así vamos a tener varias partidas hasta llegar a la utilidad antes de impuestos. Y en esta utilidad antes de impuestos va a haber un numerito. Vamos a suponer algunos números, ¿sí? ¿Qué números suponemos? Por ejemplo, vamos a suponer acá 80.000, 90.000, 70.000. Perfecto, mire. Esta utilidad antes de impuesto es la que va a aparecer en tu conciliación tributaria, ¿no? Ahí está. Así, mira, qué hermoso, qué bello. ¿Así pasa en la vida real o no? Dime, a ver, confírmame si es que es correcto lo que estoy diciendo. ¿Así se hace en tu país? Aquí en Perú, todos los contadores peruanos hacemos esto. Sí, a ver, mis amigos de Bolivia, de Guatemala, así se hace, ¿verdad? Igualito, exactamente igual. Nicaragua, y exactamente igual. ¿Sí? Aquí también. Muy bien, entonces vamos a vincular la conciliación tributaria con el estado de resultados y con las diferencias temporales. Comenzamos entonces. Comenzamos. En la utilidad antes de impuesto, y lo que hacemos es construir lo que se llama una utilidad tributaria, una utilidad tax tributaria, a partir de ciertas sumas y restas que hacemos en nuestra conciliación tributaria. Claro que sí, coleguitas, esto es lo que hacemos, utilidad tax, a partir de una utilidad contable. La utilidad contable, la norma le llama utilidad, nosotros le llamamos utilidad antes de impuestos, la norma le llama utilidad contable. Perfecto. Entonces comenzamos a hacer las sumas y las restas. Una de las sumas y las restas, y estamos, colega, por favor, analizando exactamente lo que pasa con el deterioro, con la pérdida esperada. Eso es lo que estamos analizando. Por eso no vamos a poner más cosas que solamente la pérdida esperada, porque quiero analizar el efecto de la pérdida esperada. Entonces, la pérdida esperada, esta pérdida está registrada también dentro de la utilidad antes de impuestos. Aquí en todas estas partidas ha habido una pérdida esperada, claro que sí. A ver, si analizamos qué pérdida esperada ha sido incluida en el resultado, comparando con lo que hay aquí en el balance, decimos, el primer año hubo una pérdida de 10.000, ¿sí? Claro, hubo una pérdida de 10.000. El segundo año hubo una pérdida de 25 es acumulado, menos 10, 15. Y en el último año hubo una pérdida de, no hubo pérdida, hubo un extorno de pérdida, así que lo que hubo fue una ganancia. Entonces aquí puede haber pérdida o extorno de pérdida. Mire, así se ha presentado en el resultado. Y obviamente eso forma parte de la utilidad contable, ¿no? Muy bien, que está aquí y lo puedes ver con estas flechitas, ¿no? Perfecto. Bueno, colegas, esa pérdida esperada que está ahí en el estado de resultados no es tributable, ¿no?
no se deduce para pagar menos impuestos y tampoco, si hay ganancia, tampoco paga impuestos, ¿no? Es una estimación contable que no amerita una mayor carga fiscal o una menor carga fiscal, no me da nada. Por esa razón, los tributaristas tienen un trabajo muy sencillo, ¿no? La pérdida esperada es anulada aquí en el estado de resultados. Si es pérdida, se suma, y si es ganancia porque es extorno, se resta. Y así construimos la utilidad tributaria. ¿Verdad, colegas? Si hasta aquí se ha entendido, por favor, me gustaría saberlo. Por favor, coméntame si hasta aquí se ha entendido. Explica, diga, profe, sí lo entendí. ¿Ah? Muy bien. Está bien, Bruce. Vaya a estudiar ingeniería. La verdad que sí, ingeniería industrial es una carrera bien interesante. A mí me hubiera gustado estudiar eso. Bueno, ya es muy tarde para mí. De pronto para ti todavía estás a tiempo, Bruce. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí, colegas, comente por favor, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Todo bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces seguiremos. Ya estamos listos, colegas, para calcular el impuesto corriente. Veamos. Impuesto. Cuando usted escuche impuesto corriente, usted entienda impuesto que se debe pagar. ¿Qué es el impuesto corriente? El impuesto que se debe pagar. 90.000 por 30%, pues sería 27.000. 105%, pues sería 31.500. Y 65.000 por 30%, 19.500. Ahí tienes el impuesto corriente. El diferido ya lo habíamos calculado, colegas, ¿se acuerda? 3.000, 4.500 y 1.500. Nótese cómo viene la información, ¿no? Mire, ¿de dónde viene el corriente? ¿Y de dónde viene el diferido? ¿Se da cuenta? Lo máximo, ¿no? Pero este diferido también puede calcularse de la siguiente manera, mira. Si tomo la pérdida esperada de la conciliación tributaria y le aplico la tasa, también hallo los 3.000. Mire, ve, igualito. Si tomo la adición de la conciliación tributaria y le aplico la tasa, también obtengo el diferido, 4.000. Mire, 1.500 negativo. Es otra forma de verlo. Bueno, ya está. Entonces tengo corriente y tengo diferido. La suma del corriente más el diferido se llama efecto combinado. Repita conmigo, por favor. ¿Cómo se llama la suma del corriente con el diferido? El combinado. El efecto combinado del impuesto a la renta. Todos estos conceptos están en la norma NIC 12, ¿no? Entonces ahí tenemos el efecto combinado del impuesto a la renta. Combinado. Muy bien. Ahora, claro, el impuesto corriente se registra como un gasto contra un impuesto por pagar. Y el diferido, como son positivos aquí, es un abono contra un activo por impuesto diferido. Y el último es una reducción del activo por impuesto diferido con cargo a resultados. Bueno, por eso los signos, ¿no? Ahora, este efecto combinado va a pasar al estado de resultados en una sola línea llamada impuesto a la renta. Ahí lo tienes, mira. Entonces, mire cómo se amarran las cosas, ¿eh? Cómo están amarrándose las cosas. Tienes todo el esquema acá. Siempre el análisis del diferido, estimados amigos, debe comprender la diferencia temporaria, la conciliación tributaria y el efecto en resultados. Esas tres cosas debes tener en cuenta cada vez que tú te encargues de trabajar los impuestos diferidos. ¿Sí, colegas? Ahí está, el combinado. Y ahora ya estamos listos para tener la utilidad del ejercicio. La utilidad que se va a distribuir los accionistas, ¿no? Miren, ya está. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tengo que decirles que ya se culminó el trabajo, ¿no? Pero antes de decirles que ya hemos terminado el trabajo, lo que quiero comentarles es qué hemos logrado con el diferido, ¿no? ¿Qué hemos logrado? Mire, estimados colegas, te lo voy a explicar así. Mire, entonces mire, la torta que se llama utilidad antes de impuestos, que es toda la torta, se está distribuyendo, colegas, de la siguiente manera, que es la manera más racional bajo la cual podemos verlo, ¿no? 70% para el accionista o para los accionistas y 30% para la administración tributaria, los impuestos, ¿verdad? Claro, estoy considerando que la tasa impositiva es 30%, entonces la torta se distribuye así. Vamos a ver si es que esto se condice, esto es verdad en mi estado de resultados. Porque, colegas, así lo va a medir un financiero, alguien que analiza estados financieros, que ve tendencias,
no analiza números, cifras frías, analiza porcentajes. En los libros en inglés dicen que el análisis is not by cents, but percents. Lo cual significa pues que los análisis no se hacen con cifras nominales, sino con cifras porcentuales. Entonces aquí a un financiero le gustaría saber cuánto es el costo tributario y en consecuencia cuánto es la rentabilidad, ¿no? ¿Qué porcentaje de la utilidad es? ¿Qué porcentaje de la utilidad antes de impuestos es la utilidad neta? Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Tomamos la utilidad neta entre la utilidad antes de impuestos. Y mire cuánto me sale, mire. 70%. ¿Qué les parece, coleguitas? 70%. ¿Qué les parece? La torta se ha distribuido correctamente. Pero esta distribución correcta, mis amigos, se debe exclusivamente a que he registrado el diferido. Supongamos por un momento que no se registró el diferido. Eliminemos el diferido. Como todo está amarrado, pues las fórmulas van a correr. Imaginemos por un momento que no hay diferido. Eliminemos. Mire lo que sale. 66.25, 65 y 72.14. Oiga, pregunta, colegas, ¿usted presentaría este estado de resultados con estas mediciones? Dígame, coleguitas. ¿Usted presentaría ¿Usted presentaría esa aguada de cifras? Coméntame, por favor. Mira lo que pasa si no pones el diferido. ¿Se entiende, amigos? Coméntame, por favor, coméntame, hazme subir en las encuestas. ¿Usted presentaría esta aguada? 66%, 65%, 72.14%. Mire, colegas, en ninguno de los 3 años le achuntaste. En ninguno de los 3 años estás reflejando un costo tributario del 30% y en consecuencia una utilidad del 70%. No, en ningún caso. ¿Por qué? Porque no registraste el diferido. Y un contador elegante, fino, alturado, dice diferido. Y el diferido ya está calculado por acá. Y al ponerlo, mis amigos, y al colocarlo, se logra esta belleza de armonía contable. ¿Qué les parece? Aquí te puedo poner el costo tributario. El costo tax va a resultar de dividir el impuesto a la renta entre la utilidad antes de impuestos. Mira esta belleza contable. ¡Yujú! Accionista, costo tax, total. Mire esta belleza. Ya le digo, un financiero no analiza números, analiza porcentajes. Este resultado es una belleza, me enamora este resultado. Pero si usted en un acto de rebeldía, usted es rebelde, güey, no pone el diferido, no lo colocas, mira lo que te pasa. Una incorrecta distribución de la riqueza. El costo tax te sale 33.75 el primer año, 35% el segundo año y 27.86 el tercer año. ¿Cómo explicas esto? Esto no tiene explicación. La única explicación es, hey, contador, ¿no sabes impuestos diferidos? ¿No sabes que cuando viene el impuesto diferido corrige todo? Qué maravillosa jugada, tío Cercofi. Mire, ve qué maravillosa jugada. ¿Sí, colegas? ¿Se entiende o no? Una belleza. Una auténtica belleza. A mí me hace ruido, me desespera, no estoy de acuerdo que un colega, que un contador haga tesis al impuesto diferido. Tesis. Estamos todos locos. Una cosa tan sencilla, tan fácil, tan fútil, tan nimia, una nimiedad es esto, se le haga tesis. Lo que busca el impuesto diferido es que se distribuya bien. Si el costo tributario es 30%, entonces la torta tributaria se debe distribuir 70 para el accionista, ¿no? Y 30 para la administración tributaria. Y eso tiene que estar reflejado en tu estado de resultados. Si usted no registra el diferido, todo es una desgracia de números. Ha venido el caos, la anomia. Sí. Mira ese caos. Mira esa entropía. Pero viene el impuesto diferido y pone orden en el caos. Una maravilla. Bueno, todas estas cosas yo lo enseño en el diplomado más práctico de NIF del mundo mundial, que comienza el 28 de agosto. Yo quiero darte el mejor precio para que seas parte de mis alumnos. ¿Quieres el mejor precio? Ahí está el número del WhatsApp, el más 51 959 88593. Mándame un mensaje, yo te voy a dar información, te voy a dar acceso a mi revista contable y te voy a dar este Excel de regalo, así gratel nada más. Muy bien.
Entonces, mire, colegas, hemos analizado en primer paso, en primer momento, la diferencia temporaria que está a la izquierda, la conciliación tributaria que está al medio y los efectos que debes analizar en el estado de resultados. Una belleza el impuesto diferido. Ahora, hay varias formas también de calcular el impuesto diferido, ¿no? Aquí lo hemos hecho mediante el método del balance, ¿no? Pero présteme atención que lo vamos a calcular bajo otro método. Hay un método que a mí me encanta enseñar, un método que yo he patentado. Se llama, vamos a ponerlo por acá, se llama el método que no está escrito en ningún libro. Solo está escrito en mi libro, nada más en mi libro. Sí. Hay un método que yo les explico, ¿no? El método de la construcción simultánea. Los vendí, los regalé. ¿Qué habrá sido de mis libros? Entonces, en el método de la construcción simultánea, usted siga lo siguiente. Ha habido pérdida esperada que se ha registrado. Vamos a recrear los registros de esa pérdida esperada. En el año 1 se registró una pérdida esperada contra resultados acumulados. No, contra pérdida acumulada. Claro, que corrige el balance, ¿no? ¿Cuál fue la primera pérdida esperada? Fue de 10.000. Muy bien, 10.000 con abono a pérdida acumulada. Esto es lo que hizo el año 1, ¿no? Esto lo hizo el contador que domina la NIF 9, porque la NIF 9 habla sobre el cálculo de la pérdida esperada, ¿no? Para el segundo año hay otro registro. Año 2. ¿Cuál es la pérdida esperada del año 2? Pues muy fácil, colegas. De 10 para llegar a 25, pues la pérdida es de 15, ¿no? Es obvio, es de 15. Y para el año 3, sucede algo interesante en el año 3. La pérdida esperada se ha reducido de 25 a 20, se ha reducido en 5.000. Entonces la pérdida acumulada va en 5.000 y la pérdida esperada ahora es una partida en resultados que es un saldo acreedor. Entonces es una ganancia, ¿no? O sea, es una ganancia porque estamos extornando pérdidas esperadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, colegas? Estamos viendo estimaciones contables. Aquí estamos viendo estimaciones contables. Y ya le dije a la introducción de esta clasecita que las estimaciones contables generan impuestos diferidos. Claro que sí, las estimaciones contables. Entonces, si tengo estimaciones contables, inmediatamente calcularé los impuestos diferidos en el momento en que registro cada estimación contable. No voy a esperar pues a todas las estimaciones de cierre de año. Cada vez que yo registro una estimación, calculo su diferido. Y se acabó mi problema. Mire, ve, método de la construcción simultánea, ¿no? La tasa es 30%. Aquí está arriba la tasa impositiva asumida. 30%, ¿no? ¿Listo? Mire, una maravilla, mire, ve. Si hay estimación contable, hay impuesto diferido. De manera simultánea, método de la construcción simultánea. Si tú se compró software pirata, si tu software pirata hiciera esto, usted sería muy feliz, porque ahí donde hay una estimación contable, hay un impuesto diferido que afecta de manera opuesta al estado de resultados. Si la pérdida cargó a resultados, aquí esto es impuesto a la renta diferido en resultados con abono a resultados. En el tercer año, la estimación contable abonó a resultados, entonces mi impuesto diferido cargará a resultados. Y mire, colegas, 3.000, 4.500 y 1.500 son los impuestos diferidos que hayamos calculado con el método del balance. Y si nosotros acumulamos los impuestos diferidos, acá es 3.000, pero para el siguiente año es 7.500 y para el siguiente año, o sea, 7.500 menos 1.500, es 6.000. Los mismos importes que hemos calculado con el método del balance. 3.000, 7.500 y 6.000. ¿Ves? Mi método de la construcción simultánea es más rápido, es más confiable, porque no te vas a equivocar si hay activo, si hay pasivo. No. Lo único que vas a hacer es un impuesto diferido que tenga sentido opuesto en el resultado. Y se acabó tus problemas de confianza en los impuestos diferidos. ¿Qué les parece, coleguitas? ¿Se entendió? ¡Yujú! ¿Están ahí o no? Método de la construcción simultánea. Debo confesar que yo soy un colega, un contador, un amigo de usted, que mi vida profesional me la paso asesorando empresas. Tengo algunas contabilidades a mi cargo. Bueno, yo no lo hago directamente, lo hace un equipo de trabajo que tengo. Gracias a que tengo un equipo de trabajo haciendo contabilidades,
es que yo no hago contabilidades, pero tengo que hacer algunas supervisiones, obviamente. Luego lo que hago es asesorar a empresas 2 o 3 veces por semana. Y luego el resto de mi tiempo me lo dedico a estudiar las normas NIF. Y cada vez busco mejores formas de enseñar, mejores formas de que se entienda estas cosas de los impuestos diferidos. Y me pongo a analizar, a estudiar y a escribir artículos. Ese es mi mundo de las normas NIF, un mundo que está 50% metido en el estudio y 50% de mi tiempo metido en las asesorías a las empresas. Y por esa razón es que cuando yo encuentro una norma NIF que estudio, que analizo y tengo un cliente donde se aplica esa situación, de los dos sale un producto interesante, mi material educativo, que está lleno de esas experiencias y de esos estudios. Nos vemos, amigos. Entonces el día de mañana te invito a conectarte a las 10:30 para... Mañana voy a ver impuestos diferidos de los deterioros de inventarios. Te invito mañana a que te unas a la transmisión. Te invito a que me escribas a ese número de WhatsApp para que puedas acceder a mi revista contable y a esta hoja de trabajo del Excel. Y también para que te envíe información sobre el diplomado más práctico de NIF del mundo mundial. Comenzamos el 28 de agosto y mi compromiso es llevarte al éxito.